Hola a todos, prepárense porque lo que va a suceder en este video les va a dejar alucinados. Lo que en un principio parecía un simple conflicto mediático entre organizaciones de certámenes de belleza internacionales, se ha transformado en un asunto que trasciende el glamour y la elegancia de los concursos. El incidente que involucra a Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, y Nawat Itzara-Grisil, presidente de Miss Grand International, ha generado un efecto dominó que involucra incluso a las autoridades tailandesas. Según los informes que han circulado en los medios, Nawat presentó una denuncia formal ante el gobierno de Tailandia, alegando que la organización Miss Universo habría incurrido en irregularidades durante el desarrollo del certamen, señalando específicamente que estas supuestas acciones estarían vinculadas con la respuesta de Fátima Bosch durante una de las rondas clave del concurso. La noticia ha encendido la curiosidad del público y ha puesto en el centro del debate a todos los actores involucrados, desde los organizadores hasta los cuerpos policiales, cuya participación ha sido objeto de especulación y acusaciones. De acuerdo con los reportes preliminares, la denuncia de Nawat no solo cuestiona la integridad de la organización, sino que también sugiere que algunos funcionarios locales podrían haber tenido un rol en la supervisión del proceso, lo que implica que la policía tailandesa estaría indirectamente relacionada. La situación ha sido descrita por expertos en medios y entretenimiento como inusualmente compleja, dado que mezcla elementos legales, políticos y de espectáculo en un solo escenario. Las autoridades, por su parte, han mantenido un silencio prudente, asegurando que se sigue un protocolo estándar de revisión, aunque la sola mención de su participación ha generado interpretaciones variadas, desde la percepción de posible encubrimiento hasta la de simple cumplimiento de procedimientos oficiales. Mientras tanto, Fátima Bosch se encuentra en el epicentro de la controversia. La joven, conocida por su elegancia y preparación meticulosa, ha expresado su sorpresa ante la magnitud que ha alcanzado un conflicto que, según su versión, no fue provocado por ella. Fuentes cercanas a la delegación mexicana aseguran que Bosch ha intentado mantenerse concentrada en su participación en la competencia, a pesar de la presión mediática y la atención internacional que ahora acompaña cada uno de sus movimientos. Su equipo ha destacado que la prioridad sigue siendo garantizar que la candidata pueda competir sin que los eventos externos afecten su desempeño, aunque reconocen que la tensión es palpable y que cada aparición pública ahora es observada bajo una lupa intensificada. La denuncia de Nawat, difundida ampliamente por medios tailandeses e internacionales, ha generado un debate inmediato sobre la transparencia en los certámenes de belleza. Analistas del sector señalan que este tipo de conflictos, aunque poco frecuentes, pueden tener repercusiones significativas no solo sobre la credibilidad de la organización, sino también sobre la percepción del público acerca de la imparcialidad en la evaluación de las candidatas. Algunos expertos destacan que la simple existencia de un documento legal en trámite, que apunta a posibles irregularidades, es suficiente para alterar la narrativa de un evento que tradicionalmente se centra en la competencia artística y el carisma de las participantes. Por otro lado, la especulación sobre la posible implicación de la policía tailandesa ha añadido una capa adicional de complejidad al asunto. Algunos medios han sugerido que ciertos oficiales podrían haber actuado como intermediarios entre Nawat y las autoridades administrativas, aunque no existe confirmación oficial que respalde esta versión. Esta percepción ha intensificado la tensión entre los seguidores de Bosch, quienes han mostrado un apoyo masivo en redes sociales bajo etiquetas que promueven la defensa de la candidata mexicana, destacando que ella no debería ser responsabilizada por conflictos entre organizaciones rivales. La narrativa que se construye alrededor del caso mezcla elementos de intriga, competencia internacional y cuestionamientos sobre la transparencia institucional, creando un clima de incertidumbre que continúa desarrollándose a medida que se acerca la final del certamen. En este contexto, la joven mexicana enfrenta un doble desafío: mantener la compostura y el enfoque en su presentación, mientras el mundo observa no solo su desempeño en el escenario, sino también el desenlace de un conflicto que podría redefinir las relaciones entre las principales organizaciones de certámenes de belleza. La tensión mediática y la magnitud de la denuncia han convertido lo que debería ser un evento de celebración en un episodio lleno de interrogantes, donde cada declaración, gesto o aparición puede ser interpretado como un indicio de la evolución de esta controversia. La atención global que ha despertado el caso subraya la fragilidad de la imagen pública, incluso para las figuras más preparadas, y la complejidad de navegar entre la fama, la competencia y las acusaciones legales.
En resumen, la situación entre Fátima Bosch y Nawat Itzara-Gricil, marcada por la denuncia ante las autoridades tailandesas y la especulación sobre la posible implicación policial, ha generado un escenario de alta tensión que combina elementos legales, mediáticos y de espectáculo. Los próximos días serán determinantes para esclarecer la verdad detrás de estas acusaciones, mientras la candidata mexicana continúa concentrada en su participación, y el mundo observa con expectación cada movimiento, consciente de que este episodio podría trascender los límites del certamen y convertirse en un caso paradigmático sobre la interacción entre organizaciones de belleza, autoridades y figuras públicas. Era pasada la medianoche cuando comenzó todo, pero nadie en ese momento podía prever la tormenta que estaba por desatarse. Un fragmento de audio comenzó a circular en grupos de mensajería y redes sociales especializadas en farándula y política internacional. Una llamada telefónica que, según la metadata del archivo, fue realizada apenas minutos antes de que Nawat Itzara-Gricil presentara su denuncia formal contra la organización Miss Universo. La voz que se escucha en la grabación es firme, fría, implacable, y pronuncia palabras que helaron la sangre de quienes la escucharon por primera vez. Asegúrate de que ella no vuelva a abrir la boca. La identidad de quien hace la llamada sigue siendo un misterio absoluto. Ningún experto ha podido confirmar con certeza si es realmente Nawat o alguien más operando en su nombre, y la ausencia de registros oficiales hace que la especulación crezca día tras día. Horas después, la atención se trasladó al lugar donde Fátima Bosch debía conceder su entrevista más esperada. Según su testimonio, fue encerrada en una habitación sin posibilidad de salida, una estancia pequeña y casi hermética, con una única ventana diminuta que apenas dejaba pasar la luz de los pasillos. Durante más de media hora, nadie le permitió salir ni comunicarse con su equipo. Cuando intentó encender su teléfono, la señal estaba interrumpida y los sistemas de seguridad del hotel no respondían. Al mismo tiempo, las cámaras del pasillo que normalmente registraban cada movimiento se apagaron de manera súbita y simultánea. Las autoridades explicaron que se trató de un fallo técnico, pero la explicación no convenció a nadie, sobre todo a los periodistas presentes y a quienes conocían la reputación de Fátima como profesional. Para ella fue una sensación de aislamiento absoluto, de estar atrapada bajo la vigilancia de alguien que conocía cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, la controversia no dejaba de crecer. Documentos internos filtrados desde la propia organización revelaron algo que parecía imposible. La respuesta que Fátima había preparado meticulosamente fue modificada antes de ser entregada al jurado. Según un empleado anónimo que habló bajo condición de confidencialidad, alguien decidió cambiar el contenido de su respuesta. Querían que perdiera a toda costa. La filtración del documento original generó debates en foros internacionales. Expertos en comunicación y ética de concursos analizan las diferencias entre la versión inicial de Fátima y la que finalmente fue evaluada. Las alteraciones no eran mínimas. Cambiaban el sentido completo de sus palabras, haciéndolas parecer menos contundentes, menos impactantes y lo suficiente como para alterar la percepción del jurado. El escándalo comenzó a tomar dimensiones globales, porque no se trataba solo de un malentendido. Había indicios de manipulación deliberada y profesional, algo que podría implicar consecuencias legales graves. Y cuando parecía que el drama no podía intensificarse más, apareció un elemento que lo elevó a niveles casi cinematográficos. Durante la conferencia de prensa convocada por Nawat, varios fotógrafos captaron algo insólito. Un sobre marrón, sellado con un emblema que parecía oficial de la policía, apareció entre sus documentos. Nadie había visto cómo llegó hasta allí. Y cuando le preguntaron al respecto, Nawat se limitó a sonreír con una calma inquietante y abandonar la sala en apenas unos minutos. Los periodistas comenzaron a especular inmediatamente. ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza velada? ¿O simplemente un elemento de distracción para ocultar otras irregularidades en la organización del certamen? Las imágenes del sobre se viralizaron en redes sociales, y en cuestión de horas los hashtags Juntiasins sobre misterioso, Chunkiase Fátima vs Nawat y manipulación Miss Universo se convirtieron en tendencia mundial. La combinación de estos hechos generó un clima de paranoia y tensión sin precedentes. Cada acción parecía parte de un plan más grande. La llamada de medianoche que no debía filtrarse, la habitación cerrada que restringía cualquier comunicación, la modificación deliberada de respuestas y la aparición repentina de un sobre sellado por la policía. Para los observadores internacionales, todo esto parecía un guión de thriller político, pero para Fátima y su equipo, era la realidad más peligrosa y aterradora que podían imaginar.
La pregunta que todos se hacían era clara. ¿Quién está moviendo los hilos detrás de este conflicto? ¿Y hasta dónde llegarán para controlar el resultado? Mientras los días avanzaban, expertos en seguridad digital comenzaron a analizar la grabación de la llamada y los registros de acceso a las instalaciones del hotel. Los hallazgos iniciales indicaban una coordinación precisa y sofisticada. Alguien con recursos considerables y acceso privilegiado había ejecutado cada movimiento con un nivel de planificación que parecía imposible de detectar. Incluso se sugirió que el sobre marrón podría haber sido colocado como parte de un mensaje subliminal. Una señal para ciertos funcionarios o actores que supervisan la competencia desde la sombra. La tensión alcanzaba niveles insostenibles. Cada detalle, cada gesto, cada documento o sobreaparecido en escena podía significar la diferencia entre un triunfo legítimo o una derrota forzada. Lo que está claro es que la historia de Fátima Bosch ya no puede considerarse un simple escándalo dentro del mundo de la belleza. Se trata de un rompecabezas complejo, donde poder, influencia, amenazas y estrategias ocultas se entrelazan en un juego peligroso, y donde cada acto, cada sobre y cada palabra podrían tener consecuencias devastadoras. La audiencia internacional observa con asombro y temor. ¿Cómo terminará esta trama? ¿Se hará justicia? ¿O alguien logrará manipular la verdad hasta el final? La incógnita permanece y mientras el reloj avanza, la tensión no hace más que crecer, atrapando a todos en un suspense que parece no tener fin. El mundo detrás del brillo de Miss Universo rara vez mostraba sus sombras, pero durante los días previos a la final, esas sombras se hicieron imposibles de ignorar. Fátima ya había enfrentado incidentes perturbadores, su vestido destrozado, un accidente en el escenario y un envenenamiento sospechoso. Sin embargo, la verdadera tensión comenzó a crecer cuando una pieza clave del rompecabezas desapareció de manera abrupta y misteriosa. Un empleado de backstage, alguien que había estado presente durante la acalorada discusión entre Fátima y los organizadores, dejó de aparecer de repente. Nadie sabía por qué, ni cómo, ni dónde había ido. Al día siguiente había desaparecido de Tailandia sin previo aviso, dejando su puesto y todas sus pertenencias atrás. Los colegas intentaron contactarlo por teléfono, correo electrónico e incluso mensajes personales, pero cada intento terminó en silencio absoluto. Era como si nunca hubiera existido, como si una sombra se hubiera tragado su presencia. La ausencia de este testigo crucial desató rumores instantáneos. Mientras tanto, la estructura de autoridad también mostraba grietas inquietantes. Un oficial de la policía tailandesa, vinculado directamente con la supervisión de la seguridad del certamen, fue suspendido justo el día en que se presentó una queja formal. Las autoridades se negaron a revelar los motivos de la suspensión, dejando un vacío que los medios locales llenaron con especulaciones explosivas. Algunos periodistas insinuaron que el oficial podría haber ejercido presión sobre Fátima antes de una entrevista decisiva, manipulando el entorno para favorecer a ciertos competidores. La idea de que... Y entonces surgió un rumor aún más inquietante. Nawat, uno de los coordinadores más cercanos a la organización, supuestamente había recibido documentos clasificados antes de la final. No cualquier documento, un dossier completo con evaluaciones detalladas de los candidatos. Información que solo el comité del Miss Universo tenía derecho a manejar. La filtración de esos papeles, aunque solo fuera una sospecha, encendió un torbellino mediático. Cada movimiento de Nawat era observado con lupa. Cada conversación escuchada con atención. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de preguntas sin respuesta, y la presión sobre Fátima se volvió insoportable. El momento culminante llegó durante un ensayo en el que Fátima estaba visiblemente agotada y emocionalmente tensa. Una fuente del equipo mexicano reveló que la joven había recibido un mensaje amenazante desde un número desconocido. No menciones ningún incidente si quieres seguir en la final. La advertencia no solo la intimidó, sino que la quebró. Entre lágrimas, confió a su equipo que sentía que su participación estaba condicionada a guardar silencio sobre todo lo ocurrido. Cada respiración se volvió pesada, cada paso sobre el escenario se sentía como caminar sobre vidrio. El ambiente detrás del escenario se cargó de un miedo tangible. Sus compañeras miraban con preocupación. Los organizadores mantenían una fachada de calma, pero los gestos nerviosos, los susurros entre bambalinas, hablaban de algo mucho más siniestro. Fátima, normalmente fuerte y controlada, se encontró atrapada en un círculo de amenazas, secretos y silencios forzados. Sabía que cualquier palabra dicha en el momento equivocado podía desencadenar consecuencias graves.
Su corazón latía desbocado, y en el interior de su pecho se mezclaban la ansiedad, la indignación y la impotencia. Cada desaparición, cada suspensión y cada rumor parecían conectar en una red invisible de manipulación y presión. Nadie estaba seguro de quién podía ser confiable. Cada sombra parecía albergar un observador. Cada teléfono podía portar una amenaza. La final se acercaba, y con ella la necesidad de decidir, continuar pese al miedo o retirarse antes de que el torbellino estallara por completo. Fátima lloraba entre bastidores, sosteniendo su vestido con manos temblorosas, mientras la memoria de cada evento reciente le recordaba que estaba rodeada de fuerzas que escapaban a su control. La amenaza no era abstracta, era concreta, personal, persistente, y sin embargo, una parte de ella se negó a ceder. La experiencia, aunque aterradora, también encendió un fuego silencioso en su interior. La determinación de no dejarse vencer, de enfrentar la final pese a las sombras que la acechaban. El escenario no era solo un lugar de luces y cámaras. Se había convertido en un campo de pruebas psicológico. Un terreno donde la presión, el miedo y la amenaza se entrelazaban con la pasión y el talento. La desaparición del testigo clave, la suspensión del oficial y el rumor sobre los documentos secretos eran solo capas de un misterio mayor. Una narrativa invisible que parecía conspirar para controlar el destino de Fátima. A medida que la noche se acercaba, la tensión se volvía casi insoportable. Cada paso, cada mirada, cada mensaje recibido pesaba sobre ella como una losa invisible. El mundo entero estaba a punto de observar su desempeño, y nadie sabía la tormenta interna que estaba enfrentando. Cada segundo contaba. Cada respiración podía decidir entre la victoria y el desastre. La final se convertiría en el escenario de un drama que trascendía la competencia misma. Miedo, conspiración y valentía entrelazados en una sola noche. Fátima comprendió, mientras limpiaba sus lágrimas y respiraba hondo, que no podía confiar en nadie más que en sí misma. Todo lo demás era incierto. Testigos desaparecidos, policías suspendidos, rumores de filtraciones y amenazas anónimas. Todo lo que quedaba era su fuerza interior, su talento y su voluntad de seguir adelante. Y por primera vez en semanas decidió que no cedería. El telón no había caído todavía. El mundo esperaba. Y Fátima estaba lista para enfrentarlo, aunque cada sombra, cada amenaza y cada secreto latente le recordaran que el juego aún no había terminado.